a R. Entonces hablamos un poco de la instalación, hablamos un poco de qué era R, de qué era RStudio, e hicimos nuestros primeros pinitos en, en este lenguaje. Vimos algunos tipos de objetos, vimos que este programa es un programa orientado a objetos y durante todas las sesiones vamos a estar enfrentándonos a diferentes tipos de objetos. Entonces, vamos a estar viendo, por ejemplo, objetos de tipo numérico y concatenaciones. Eso ya lo trabajamos la clase pasada. Vimos operaciones aritméticas con estas concatenaciones y vimos como varias formas de alguna manera automáticas de generar secuencias de números y de cómo hacer operaciones entre estas secuencias de números. Tuvimos también una discusión un poco en detalle de cómo operar estas secuencias y de cómo operar estas concatenaciones, dada la sugar property, así fue como lo llamamos, de que opera en estos objetos. Entonces decíamos que si teníamos, por ejemplo, dos objetos numéricos de 5 posiciones cada uno, y yo hacía la suma de ellos dos, pues la suma iba a ser 1 a 1, es decir, casilla a casilla, valor a valor, y el resultado final iba a tener como el mismo tamaño de los objetos iniciales. Hicimos un poco de experimentación con los objetos y operaciones aritméticas. Hoy vamos a trabajar con el segundo script que les había mandado la vez pasada. Nuevamente lo adjunté en el correo de esta sesión. De hecho, voy a compartir pantalla de una vez. Hoy también va a estar el profesor Santiago Telles. Me va a estar ayudando, respondiendo todas sus preguntas que tengan en el Q&A. Así que yo voy a estar muy concentrado como tratando de hacer las explicaciones aquí en el script. Pero pues recuerden que cualquier pregunta, cualquier cosa la pueden ir haciendo, la pueden ir haciendo en el foro. Bueno, muy bien. Voy a compartirles la pantalla para que arranquemos a trabajar con nuestra segunda práctica. Eh, Aquí, bueno, esta práctica, este script está disponible o en el correo que les envié hace 8 días o en el correo que les envié hoy. También está en el ARPOPS con mi nombre, Juan Camilo Sosa. Ahí ahí está todo el código de alguna manera ya disponible. Entonces, bueno, los invito a que si tienen alguna pregunta o alguna cosa, por favor la hagan en el Q&A y igual que la vez pasada, Santiago me va a interrumpir cuando haya alguna pregunta bien importante o que haya lugar para alguna pausa y y para pues cualquier cosa logística de, por ejemplo, que no se vean las cosas o bueno. Muy bien. Entonces, hoy vamos a arrancar con otros tipos de objetos. La vez pasada, como les comenté, hicimos, dimos inicio en nuestro primer encuentro con R, dimos, vimos cómo trabajar con objetos numéricos y concatenaciones de objetos numéricos. Hoy vamos a dar un par de pasos más allá. Hoy vamos a trabajar con bases de datos como tal. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos en ese sentido. Y de alguna manera la primera forma de avanzar hacia el manejo de bases de datos es trabajar con matrices. Bueno, como yo les mencionaba en la clase pasada, no necesito que ninguno de los participantes sea experto, tenga conocimientos de matemáticas o de estadística, pero pues digamos que algunas cosas básicas las vamos a tener que repasar para poder trabajar con las bases de datos, sea cual sea su disciplina, sea cual sea su ejercicio profesional o sea cual sea la razón por la cual quiera aprender a trabajar con R y aprender a hacer código. Las matrices en R y la mayoría de lenguajes de programación son objetos muy especiales. Consumen un poco más de memoria que lo hacen otro tipo de objetos, pero
son muy útiles para guardar información. En particular, R tiene un objeto tipo matrix, tipo matriz, eh, que sirve para guardar datos de tipo numérico, datos de tipo numérico. Entonces, el primer mensaje de hoy y la primera cosa supremamente importante, porque esta diferencia va a ser clave después cuando veamos otras estructuras de datos, es que las matrices guardan objetos de tipo numérico, guardan objetos de tipo numérico. Si usted tiene otro tipo de objetos como caracteres, por ejemplo, letras, por decirlo de alguna manera, strings, eh, vamos a utilizar otra estructura de datos que son los data frames. Los vamos a trabajar hoy también en la segunda parte de la clase. Entonces, hoy ya propiamente vamos a empezar a trabajar con bases de datos. Claramente hoy las aplicaciones van a ser un poquito chiquitas, es decir, vamos a trabajar con bases de datos muy pequeñitas, pues para darnos una idea inicial de cómo funcionan. Y ya en la próxima sesión vamos a arrancar con bases de datos mucho mayores, con muchas más características, con muchas más variables e individuos. Entonces, tener un objeto de este estilo como una matriz para aquellos que les interesa el manejo de la información es bastante útil porque cuando se trabajan con bases de datos estructuradas, hoy en día las bases de datos tienen muchas formas. Por ejemplo, aquellos que trabajan con redes sociales o que trabajan con eh, tipos de información que no vienen almacenadas de una forma muy estándar, a esos tipos de información donde uno únicamente, por ejemplo, tiene texto, se le llaman bases de datos no estructuradas y muy seguramente tocaremos algunos tópicos muy particulares, muy importantes de esos tipos de bases de datos. eh, um, pero las técnicas de análisis y las técnicas de programación para manejar esas bases de datos son otras y requieren, digamos, cierta estructura. A las bases de datos no estructuradas, pues uno honestamente después de cierto tiempo uno les da una cierta forma de estructura para poderlas analizar, pero no vamos a arrancar por esas, vamos a arrancar por las bases estructuradas, es decir, por las matrices. Las matrices en estadística y en ciencia de datos usualmente guardan la información de cada individuo en las filas y cada una de las columnas del objeto hacen referencia a las variables o a las características objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, si usted tiene una base de datos de individuos, de personas en las que tiene dos características, vamos a decir, nivel de ingresos y número de años que ha invertido en educación, entonces usted va a tener dos columnas en su objeto, pues porque tiene dos variables, dos características, ingresos y número de años de educación, y cada fila va a corresponder a los individuos, ¿no? La primera persona, la segunda persona, la tercera persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a arrancar con las matrices. Eh, bueno, hay varias formas de definir una matriz en R cuando hacemos programación. La primera es, digamos, la forma más manual y quiero arrancar por esa, pues porque es como, digamos, de alguna forma lo más básico que uno tiene que saber. Ya después vamos a aprender a importar bases de datos desde archivos de texto o de Excel o de, bueno, de cualquier formato, de hecho. Pero bueno, vamos a arrancar por la forma más manual de hacerlo. Y la instrucción aquí clave es la instrucción matrix. Es esta función que usted ve aquí en la línea número 8. Entonces, mire lo siguiente. Vamos a definir un objeto nuevo. Entonces vamos a recordar un poco lo que veníamos trabajando en la clase pasada. En este momento no tengo ningún objeto definido en el espacio, en el ambiente global. Pues porque si usted se da cuenta, aquí en la parte derecha, superior derecha, no hay ningún objeto definido todavía. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a definir una matriz
nueva. Fíjese que aquí estoy utilizando el signo de asignación, ¿no? Recuerde que usted, si en lugar de la flechita quiere utilizar el igual, puede utilizar el igual, es como usted prefiera. O sea, si usted en lugar de la flechita quiere hacerlo así, también es posible. Eh, y voy a definir un objeto nuevo que lo voy a llamar C mayúscula, pilas. La C minúscula, recuerde que está reservada para hacer concatenaciones. Entonces, yo jamás recomiendo utilizar nombres para los cuales ya haya alguna función ya predeterminada por el sistema. Entonces, la C minúscula, recuerde que la C minúscula la tenemos reservada para hacer las concatenaciones. En este caso, voy a utilizar la letra C mayúscula. Y en esa letra C mayúscula voy a definir una nueva matriz cuyas entradas, cuyos valores son los que estoy escribiendo aquí después del comando, después del argumento data, ¿no? Entonces, usted ve, bueno, data igual a, y estos valores son los valores con los cuales usted va a rellenar la matriz. Son los valores con los cuales usted va a, de alguna forma, introducir dentro del objeto. Entonces vamos a hacer un par de anotaciones. La primera es que, bueno, estos son los datos con los que vamos a rellenar el objeto y esos datos los introduje a mano. Observe dos cosas. La primera es que, bueno, están separados por comas. Recuerde que si usted quiere meterle varios espacios, no importa, yo usualmente dejo un espacio, es como mi forma estándar de hacerlo. Y mire que estoy introduciendo los valores como una concatenación. El objeto va a tener tres filas, mire que aquí dice end row, va a tener tres filas y tres columnas. O sea que de alguna manera voy a tener una matriz de información, voy a tener una matriz de valores de 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Pues porque así quise hacer el objeto, es decir, usted le puede poner 5 por 3, le puede poner el tamaño que usted quiera. Lo quise hacer de 3 por 3. Y vamos a darnos cuenta de una cosa. Voy a ejecutar el comando y bueno, yo creo que todos se van a dar cuenta de lo que va a suceder y van a pasar dos cosas. Bueno, la primera es que mire que en el ambiente global ya aparece, en el ambiente global ya aparece el objeto. Listo, ya aparece el objeto. Ahora, si usted le da clic ahí encima del objeto, va a desplegar una nueva ventana donde usted va a poder visualizar lo que tiene en memoria el objeto. Listo, una matriz de datos de 3x3. Yo usualmente, a menos de que tenga que hacer algo muy particular, utilizo esta visualización. Si a usted le gusta, lo puede hacer. A mí no me gusta, no me gusta mucho porque es un poco rígida. O si usted quiere, lo puede visualizar en la consola. Listo. Entonces, varias cosas. La primera es que si usted se da cuenta, la forma en que el sistema por defecto almacena los datos es por columnas. Es decir, si usted se da cuenta que usted tiene 1, 3, 2, entonces mire que eso lo almacenó en la primera columna, 1, 3, 2, luego viene menos 1, 2, 1, entonces menos 1, 2, 1, y luego 4, menos 1, menos 1. Entonces, la forma por defecto en que se almacenan los valores de una matriz en R es por columnas, es por columnas. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir que usted siempre tenga que hacer la definición de un objeto por columnas. Usted también lo puede hacer por filas. Entonces, si usted lo quiere hacer por filas, lo único que tiene que hacer es incluir este argumento nuevo que dice by row, ¿no? Entonces usted pone by row igual a true. Ponerle by row igual a true quiere decir que, ok, tengo todos estos datos y quiero que ahora el sistema cree el objeto y lo rellene, por decirlo de alguna manera, lo ubique los valores por filas. Entonces voy a crear el objeto. Fíjese que ahora ya aparece nuevamente en el ambiente global, aparece nuevamente el objeto. Ya tengo dos objetos definidos, objetos cuadrados de 3x3. Y vamos a visualizarlo aquí en la consola. Aquí está. Entonces, si usted se da cuenta, mire, 1, 3, 2. Entonces aparece aquí en la primera fila, 1, 3, 2.
Luego, menos 1, 2, 1. Entonces, nuevamente, segunda fila, menos 1, 2, 1. Y la última, 4, menos 1, menos 1, 4, menos 1, menos 1. Entonces, si usted se da cuenta, hemos aprendido dos cosas, hay dos mensajes importantes aquí. El primero es que, bueno, hay dos formas de definir las matrices y usted puede darles el tamaño que quiera, incluir la cantidad de filas y de columnas que usted quiera. En los ejemplos, utilizando datos reales que vamos a hacer en este curso, vamos a trabajar con estructuras de datos de más de 1000 registros, es decir, más de 1000 individuos, y voy a decir que tenemos ejemplos con más de 30 columnas, más de 30 variables. Eso es muy usual para aquellos que trabajan con datos, y de hecho hoy en día es mucho más que eso. Eh, um, en varios de los ejemplos vamos a trabajar con más de 60.000 registros y más de 10 o 20 variables. Eso va a suceder así. La segunda cosa es que eh, fíjese que por defecto hay algunos valores que ya vienen introducidos dentro de las funciones. Por ejemplo, este comando, esta rutina matrix que crea objetos que crea matrices, tiene un argumento que se llama byRow, que por defecto es falso, que por defecto es falso. Es decir, si usted pone aquí coma byRow igual a false, pues le va a generar exactamente el mismo objeto que ya tengo en este momento. ¿Por qué? Pues porque por defecto, ¿cómo se dice eso? Por construcción, el programa asigna los valores por columnas. Ah, que si usted lo quiere hacer por filas, pues tiene que introducir el nuevo comando. Ahora, igual que veíamos la vez pasada, fíjese que yo aquí escribí primero el argumento data, luego el argumento enrow, luego el argumento encall. Listo. Ah, Juan Camilo, que yo quiero poner primero las filas y las columnas y luego poner la data. Claro, es decir, lo importante es que los argumentos estén separados por comas y que si usted quiere poner primero el número de filas y luego la data y luego el número de columnas, no importa. Es decir, el orden de los argumentos no va a afectar de alguna manera, no va a afectar como la definición del mismo. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, voy a ejemplificar, si usted quiere aquí, él esté en call y lo quiere poner al principio, antes del data, y lo quiere hacer así, es perfecto. Lo importante es que estén separados por comas. Bueno, muy bien, lo voy a dejar como estaba, pues porque esa es la, yo utilizo así la sintaxis, pues, o sea, me gusta ponerlo en orden. Listo, entonces ya tenemos dos objetos nuevos y por defecto las matrices se llenan por columnas, Listo. Ahora, vamos a repasar unos cuantos comandos que ya habíamos visto la clase pasada. El primero es este class. Entonces recuerde, como este es un programa, como R es un programa orientado a objetos, entonces quiero saber qué tipo de objeto es. Voy a ver qué tipo de objeto es. Entonces, claro, es un objeto tipo matrix. Perfecto. Eh, ahora, a veces, y esto es clave tenerlo presente, eh, uno, los objetos tipo matrix o array, arreglo, uno a veces los trabaja indistintamente. Me explico. Las matrices son arreglos de dos dimensiones, son arreglos de filas y columnas. Y hemos dicho que las filas corresponden a los individuos, a los registros, y las columnas a las características, a las variables. A veces, y esto lo permite hacer varios lenguajes de programación, podemos definir objetos un poco más generales, se llaman así arrays, arreglos en español, que son objetos de varias dimensiones. Entonces puedo tener filas, puedo tener como un cubo de información, por ejemplo. Puedo tener tanto filas como columnas y además puedo tener una dimensión extra donde, por ejemplo, almacene los datos, pero ordenados en el tiempo. Entonces tengo varias opciones, varias dimensiones para almacenar los datos. Por ahora estamos viendo como el objeto más básico, que es la matriz de dos dimensiones, pero también es posible definir objetos de múltiples dimensiones con
la función array. Entonces, en lugar de matrix, uno utiliza array. Entonces, bueno, tenemos un objeto tipo matrix, perfecto. Vamos a ver si las matrices son simétricas o no. Entonces, vamos a recordar que es una matriz simétrica. Esto es simplemente como algunas cositas de matemáticas y de álgebra. Voy a visualizar las dos matrices en la consola. Aquí están las dos matrices. Y vamos a ver si la primera matriz, por ejemplo, es simétrica o no. Para aquellos que no recuerden qué es una matriz simétrica es una matriz para la que los elementos que están encima de la diagonal principal de la matriz corresponden exactamente con los mismos elementos que están abajo de la diagonal principal. Le doy un ejemplo. Voy a crear, bueno, de hecho, voy a crear una matriz simétrica muy fácil. La voy a llamar aquí por ejemplo, para simplemente darles un ejemplo muy sencillo de que es una matriz simétrica. Va a ser un ejemplo tipo, va a ser una matriz. Y es que de una vez a mí me salen como las opciones, los argumentos de la rutina, ¿no? Entonces yo sé, por ejemplo, que necesito introducir los datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es introducir los datos. Entonces voy a crear una matriz cuyos objetos sean 1, 5 y 5, 3. Así va a ser. Y el número de filas va a ser 2 y el número de columnas va a ser 2. Es todo. Ahora, esta es una matriz muy chiquita, es una estructura de datos demasiado chiquita, pero me sirve para ejemplificar el concepto de simetría. Entonces, si usted se da cuenta aquí, la matriz E es una matriz simétrica, dado que, bueno, en la diagonal principal tengo únicamente dos elementos, o sea, el 1 y el 3. Encima de la diagonal principal tengo el número 5 y debajo de la diagonal principal también tengo el número 5. O sea que este es un caso de una matriz simétrica. La matriz C, la vamos a ver, voy a limpiar la consola por un segundo. Recuerde que para limpiar la consola usted tiene dos opciones. O coge la escobita que tiene aquí en la parte superior derecha, o hace el shortcut con Control L, o hace el shortcut con Control L. Entonces, aquí lo que usted puede hacer es, voy a visualizar la matriz nuevamente, la matriz C. En la diagonal principal yo tengo tres elementos, 1, 2 y menos 1. Y mire que esta matriz no es simétrica. ¿Por qué? Porque en la posición 1, 2, usted tiene menos 1. Mientras que en la posición 2, 1, usted tiene a 3. Entonces fíjese que ya esos dos números ya no son iguales, o sea, la matriz ya no es simétrica. Por ejemplo, usted tiene aquí a 4. En la posición 1, 3, fila 1, columna 3, usted tiene al 4. Mientras que en la posición 3, 1, o sea, su espejo, por decirlo de alguna manera, usted tiene el número 2. O sea que esta es una matriz que no es simétrica. Le voy a poner aquí la función y mire que me va a salir false, ¿no? Me tiene que salir false, porque es una matriz que no es simétrica. Ahora, si yo pongo is symmetric, pero en este caso lo hago con la matriz E, bueno, ahí sí me va a salir que es verdadero. O sea, la matriz sí es simétrica. Perfecto. Entonces ahí recordamos un concepto de matrices. Bueno, la dimensión. ¿Cuál será la dimensión de C? Pues bueno, este es un caso muy sencillo porque yo lo construí a mano. Yo sé que tiene 3 filas y 3 columnas, o sea que esta rutina no tiene, digamos, mucho valor en este caso, pero hay casos, y esto va a suceder en próximas sesiones, cuando importemos bases de datos en las que yo no voy a saber de entrada cuál es la dimensión del conjunto de datos. De entrada yo tengo un archivo en Excel o yo tengo un archivo de texto plano o tengo un archivo en Access o lo que sea. Y cuando yo lo importo dentro del sistema, yo voy a tener un montón de registros, o sea, muchas filas, y voy a tener varias columnas. Y al final,
yo quisiera saber cuántos individuos tengo y cuántas columnas tengo, o sea, cuántas personas tengo registradas en el sistema, por ejemplo, y cuántas características de esas personas, o sea, cuántas columnas tengo en la base de datos. Entonces, una instrucción muy sencilla es la función dim, de dimension, y simplemente le dice a usted cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. En este caso, pues tengo 3 y 3. Por ejemplo, si yo escribiera en la consola dim de E, pues me va a salir 2 y 2, ¿no? Porque tengo 2 filas y 2 columnas. Muy bien, entonces aprendimos una rutina nueva. Symmetric is symmetric. Y dimension, ¿no? Que le dice usted la dimensión del objeto. Perfecto. Otras rutinas muy sencillas de uso común es la rutina nrow, que dice usted número de filas. Entonces, pues básico, 3 en este caso, y encall el número de columnas. Entonces, usted también lo puede. Recuerde que para ejecutar el código, usted lo puede hacer aquí con la opción run a mano, o lo puede hacer con control enter, ¿no? Control enter. Muy bien. Entonces, nuevamente tengo 3. Es decir, si usted quiere saber cuál es el tamaño de la muestra, cuánto es el tamaño, cuántos registros, cuántos individuos tiene usted en total, sin únicamente enfocarse en los individuos, usted puede poner nrow. Y si usted quiere saber cuántas características de esos individuos está trabajando, puede utilizar encall. Es todo. Muy bien. Y al igual que pasaba con las concatenaciones, aquí, cuando yo trabajo con las matrices, también existe esa sugar property del que hablábamos la vez pasada. Fíjese que C es una matriz que tiene 9 entradas, y por algún motivo usted quiere operar las 3 entradas todas al mismo tiempo. Entonces, y a todas las entradas les quiere sumar 2. ¿Piensa usted en que tiene una base de datos, voy a inventar, de ingresos, y por algún motivo a todos quiere sumarle la misma cantidad en esos ingresos? Entonces, bueno, lo único que tiene que hacer es sumar 2. Cuando usted suma 2, observe que lo que va a hacer automáticamente es a cada una de las entradas le suma directamente 2. O sea, usted no tiene que ponerse a arrastrar columnas, no tiene que ponerse a casilla por casilla hacerlo, no. Esto es una de las grandes ventajas de trabajar con R, y es que usted puede automatizar operaciones simplemente con una instrucción tan básica como sumar o multiplicar, por ejemplo. Observe aquí que estamos multiplicando por 2, y ese multiplicado por 2 quiere decir que a todos los objetos, a todas las entradas dentro de la matriz, las está multiplicando por 2. Lo mismo aquí con el slash dividido 2, o con recuerde que este sombrerito, como lo llamo yo, es elevado al cuadrado, ¿no? Eh, y igual que decíamos la vez pasada, pilas, ¿no? Yo aquí acabé, voy a limpiar la consola por un segundo con la escobita. Mire, yo tengo C en memoria, tengo D dentro de la memoria, tengo E dentro de la memoria. Pero si usted hace C+2, claro, el computador lo hace por usted, y ahí está el resultado. Y de alguna manera, ahí usted puede ver lo que pasó al operar todo 2, pero eso no quedó guardado en ninguna parte, ¿no? Si usted quiere que ese resultado quede guardado en alguna parte, pues tiene que darle un nombre. Por ejemplo, no sé, le voy a poner así, resultado igual a. Y ahora sí va a quedar dentro del sistema una vez usted lo ejecute. Pero pues bueno, en este caso, pues esto simplemente era un ejemplito de recordar las operaciones aritméticas, así que no lo voy a guardar porque no lo voy a utilizar después. Pero bueno, ahí está. Listo. ¿Puede usted hacer todas las operaciones aritméticas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, elevar al cuadrado, raíz cuadrada, ahí usted la tiene, square root, ¿no? SQRT. Eso lo que hace es sacarle la raíz cuadrada a todos los objetos de la matriz. Muy bien. En algunos escenarios es bueno también
esto es un poco de recorderis de cómo manipular objetos como matrices. En algunos escenarios es bueno de alguna manera arreglar la información en el sentido contrario, es decir, transponer la información. Entonces, lo que antes era filas, ahora se vuelve columnas y lo que antes era columnas, ahora se vuelve filas. Esa es la transpuesta de una matriz. ¿Por qué es importante poder hacer las transpuestas de las matrices? Bueno, hay muchos motivos. El primero es porque bueno, esto es un poco más de estadística y de ciencia de datos, y es que algunas operaciones ya establecidas, algunas fórmulas ya vienen a la hora de desarrollarlas y de resolverlas, vienen con los transpuestos en algunos lugares muy específicos para poder hacer las operaciones. Y la otra es que simplemente usted quiere, por ejemplo, alguien puede querer arreglar la información en sentido contrario para hacer un gráfico o bueno, hay infinidad de razones por las cuales uno puede querer una transpuesta. Entonces, mire, la transpuesta se hace con la letra T minúscula, eh, por lo que yo jamás, por lo que yo jamás utilizo la letra T minúscula para otra cosa que no sea transpuestas. Es decir, la C minúscula, que es la concatenación de valores, yo jamás la utilizo para darle un nombre a un objeto en específico, ¿no? La C minúscula, yo jamás, a un objeto jamás lo llamo con la letra C minúscula. Lo mismo con la letra T minúscula. La T minúscula yo ya sé que está reservada para traspuestas, entonces yo a ningún objeto lo voy a llamar T minúscula. Muy bien, entonces vamos a ver qué sucede. Entonces fíjese ahora que, por ejemplo, voy a limpiar la consola por un segundo para que lo podamos ver mejor. Aquí está la matriz C, aquí está la matriz C traspuesta. Entonces, por ejemplo, eh, la primera columna en C era 1, 3, 2. Entonces mire que ahora quedó 1, 3, 2 en la primera fila. La segunda columna era menos 1, 2, 1. Entonces ahora quedó en la segunda fila, menos 1, 2, 1. Bueno, esa es la respuesta de una matriz. Eh, um, Siguiente. A veces eh, a uno le interesa mucho trabajar, y esto lo vamos a ver en algunos casos de aplicación, trabajar únicamente con los datos de la diagonal, con los datos de la diagonal. Es decir, a mí únicamente me interesan los valores en la diagonal principal de la matriz. En este caso, la diagonal principal de la matriz es 1, 2, menos 1. Esa es la matriz C. Eh, digamos, en este primer ejemplo, a mí me gusta hacer un ejemplo muy chiquito, pues porque uno lo puede visualizar. Ya, obviamente, después vamos a hacer ejemplos mucho más grandes. Eh, y este ejemplo de la línea 44 es como el ejemplo típico de una, lo voy a llamar así, de una composición de funciones, de mezclar dos funciones al mismo tiempo. Me explico. Mire qué va a suceder. Voy a ejecutar únicamente el comando diac. Únicamente voy a ejecutar el comando diac. Entonces, fíjese que lo que hace el comando diac únicamente es extraer la diagonal principal de la matriz. Entonces, mire que la matriz, aquí usted la ve, 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1. Entonces, cuando yo hago diag, lo que hace esa rutina es extraer esa diagonal principal. Listo, la extrae. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumarla. Eso es lo que se le llama la traza de una matriz. La traza de una matriz es la suma de sus elementos de la diagonal. Entonces, fíjese que es una composición porque lo primero que hago es extraer la diagonal y luego sí lo sumo. Entonces, mire que las operaciones se ejecutan de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Bueno, ahí está. Eso da 2. Perfecto. Claro, si yo sumo 1 y 2, 3, menos 1, 2. Perfecto. Listo. Y hay otras operaciones que de alguna manera no voy a ir en el detalle porque son ya operaciones demasiado matemáticas y simplemente las quiero mencionar para aquellos que sean interesados y en su ejercicio profesional las utilicen. Una es el determinante de una matriz. Eso de alguna manera, y esto es algo un poco burdo de decir, pero es como una interpretación un poco
práctica del determinante es como el tamaño global de la matriz, por decirlo de alguna forma, en términos absolutos. Entonces, si usted quiere saber qué tan grande, no en términos de dimensión, sino qué tan grande es una matriz teniendo en cuenta los valores de sus entradas, es como la definición muy, digamos, imprecisa o poco formal de qué es una matriz, de qué es un determinante. Bueno, en este caso me da -6. El determinante puede ser positivo o negativo o inclusive puede ser cero. Pero bueno, esto lo dejo más para las personas interesadas. No, no voy a hacer ninguna exposición porque esto no es una clase de matemáticas, ni mucho menos. Si usted quiere el valor inverso de una matriz, así como los números tienen valores inversos, las matrices también tienen matrices inversas, algunas, no todas. Por ejemplo, esto simplemente es para ilustrar el concepto de qué es la inversa. Si usted está trabajando con numeritos, pues si usted tiene el número, no sé, 5, el inverso del número 5 es 1/5, ¿no? Porque si usted coge esos dos números y los multiplica, le da la unidad. De alguna manera, ese concepto se puede extrapolar a las matrices y es el concepto de la inversa. Pero entonces ahora ya la inversa es un concepto que le permite hacer usted un montón de operaciones en estadística y en ciencia de datos que no voy a cubrir en este momento, pero pues si en algún momento usted la necesita, usted la tiene. Entonces, bueno, voy a calcularla. Simplemente va a dar un número, va a dar una matriz, digamos, de alguna manera rara, porque los valores van a ser, digamos, no van a ser tan bonitos. Eh, Esta es la matriz original, esta es la matriz inversa. Bueno, Cuando usted toma... Sí, Santiago. te interrumpo 2 segundos. Hay un par de preguntas. Hay una pregunta que surgió bastante y otra que creo que es útil para todos. La que surgió bastante es que varios aplicaron la raíz cuadrada sobre la matriz C y Ajá. les generó algunos NaNs, por lo que la matriz Ah, sí. tenía valores negativos. Si puedes explicar algo más sobre eso. Ajá. Y la otra pregunta es cómo se puede acceder solamente a una fila o a una columna de la matriz. Ok, perfecto. Vale. Entonces, esa es esas dos preguntas son muy pertinentes. Y por favor, siempre que tengan ese tipo de inquietudes, háganlas en el chat que Santiago siempre me va a interrumpir para yo poderlas cubrir. Yo, la verdad, me desentiendo un poco del chat porque si no, con 200 personas no haría la clase, pues me distraería mucho. Muy bien, cubramos la primera, la raíz cuadrada. Claro, todos sabemos bien que las raíces cuadradas aplican únicamente para valores positivos o cero, ¿no? Entonces, cuando usted tiene un número negativo, la raíz cuadrada, en términos formales, un matemático le va a decir, no existe en los números reales. Entonces, por eso es que le va a aparecer aquí un NaN. Ahora, hay varias maneras en que, y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero hay varias maneras en las que nosotros vamos a, eh, um, vamos a, um, vamos a poder indicarle al computador que una operación no es posible hacer en términos estándar, como esta, la raíz cuadrada de un número negativo. Y la otra cosa es cuando no haya información disponible en un objeto. Entonces, cuando usted vea este NaN, es una operación, quiere decir que el resultado no está disponible porque la operación no se pudo hacer. De alguna manera usted lo puede leer así como en inglés, algo así como un not available, porque la operación aritmética no está disponible dada la forma de esa operación o dada la naturaleza de esa operación. Hay otros tipos de valores NA, hay otros tipos de valores not available que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, que precisamente hacen referencia a eso, a que la información no está disponible. Y fíjese que
pasa algo muy bonito y es que aparece un warning. A veces eh, el compilador R nos va a decir, pilas, hay errores. Por ejemplo, si yo escribo aquí F mayúscula, si yo escribo no, F mayúscula no, eso sí va a aparecer. Si yo escribo aquí G mayúscula, por ejemplo, va a decir, ojo, hay un error, porque no hay ningún objeto que se llame G mayúscula. Pero en este caso, a pesar de que le estaba pidiendo al computador hacer una operación que no estaba disponible, pues el computador hace lo posible por hacerla, pone el resultado donde sí sea posible y pone el resultado donde sí sea posible y cuando no sea posible va a poner un NA y le va a decir al usuario, pilas, aquí hay valores NAs, o sea, eso es un warning, pilas, eso es una advertencia, pilas, aquí hay un valor cuya operación no la pude realizar. Y en cuanto a la segunda pregunta, de cómo acceder a elementos particulares del objeto, lo vamos a ver enseguida cuando empecemos a trabajar con la estructura de las matrices. En 3 minutos vemos cómo se hace. Venía hablando de las inversas. Bueno, y decíamos que, bueno, aquí estaba la inversa de la matriz. Era una matriz un poco rara, por decirlo de alguna manera, porque los valores son valores, digamos, decimales que no se ven tan bonitos. Pero si yo cogiera la matriz C y la multiplicara por su inversa, me tiene que dar lo que es una matriz identidad, que es una matriz cuyas diagonales principales están llenas de unos. Entonces, una manera de definirla es nuevamente con la función diag. Me explico. Mire aquí la matriz identidad. Aquí está. Unos únicamente en la diagonal y ceros por fuera de ella. Fíjense en lo siguiente. Cuando usted quiere definir una matriz con únicamente elementos en la diagonal, lo único que debe hacer usted aquí es utilizar el secuenciador rep. Rep lo vimos la clase pasada. Entonces mire que aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Únicamente voy a ejecutar la secuencia rep. Voy a generar 3 unos. Voy a repetir el número 1 3 veces. Eso es el rep. Cuando usted después le incluye el diag, cuando usted después a esa secuencia le pone el diag, pues lo que va a hacer es generar la matriz cuya diagonal principal esté compuesta de esos valores. Voy a dar otro ejemplo. Voy a escribir aquí, por ejemplo, diag de los números del 1 al 5. Recuerde que 1, 2.5, esos son los números del 1 al 5. Perfecto. ¡Pum! Ahí está la matriz diagonal con los números del 1 al 5. Las matrices diagonales en estadística y en ciencia de datos tienen un papel fundamental. Claramente esto no es una clase de eso, entonces no voy a hacer mucha énfasis en estos conceptos de matrices, pero ahí están para el que el interesado y el que, digamos, de alguna manera su ejercicio profesional lo requiera, las pueda hacer. Muy bien. Ahora, voy a ir sobre cómo acceder a elementos particulares de las estructuras de datos enseguida. Eso lo vamos a hacer después, pero por ahora quiero terminar con esta parte de las matrices. Primero, usted puede generar matrices de cualquier tamaño. Los vectores columna son las matrices que tienen una sola columna, por eso se llaman así vectores columna. Entonces, por ejemplo, si usted quiere generar un vector que tenga únicamente una columna, pues aquí lo estoy haciendo. Usted puede utilizar nuevamente la instrucción matrix y mire que lo que está haciendo es generar con estos datos, 1, 2 y 3 filas y una columna. Lo que quiere decir que, y mire que lo estoy llamando A, ¿no? Lo estoy llamando A. Aquí está. ¡Pum! Ese es un vector columna. Ese es un vector columna. Ahora, los vectores columna son diferentes de los vectores fila, claro. Una cosa es tener 3 filas y una columna y otra cosa es tener una fila y tres columnas. No quiero ir en los detalles matemáticos, pero si usted quiere hacer el vector fila, pues lo único que tiene que hacer es poner aquí en nrow, poner 1, y en ncol poner 3. Punto. Ahora, hay una instrucción
y esta es una de las primeras instrucciones que vamos a ir viendo sobre el camino, que es muy útil para redefinir matrices, para de alguna manera convertir objetos a tipo matriz. Me explico. Fíjese que aquí yo tengo una concatenación, 1, 2 y 3. Y la tengo aquí en la consola, 1, 2 y 3. Así como está, usted visualmente pareciera que fuera una matriz de una fila con 3 columnas. Visualmente pareciera eso, así como usted lo ve en la consola. Pero como objeto, el computador no lo entiende así. Como objeto, lo voy a escribir en la consola. Voy a escribir aquí class de C, de la concatenación 1, 2 y 3. Entonces, mire que como objeto, el computador lo entiende como una concatenación de numérica. Ahora, como objeto matriz, que es un objeto totalmente diferente, usted puede utilizar esta instrucción hasMatrix. Entonces, lo voy a hacer. Y lo que hace es a ese objeto convertirlo, darle el formato matriz. Es simplemente una cuestión de formato. Entonces, ese as.matrix lo que dice es convertir a esa concatenación a un objeto tipo matriz. Y mire que lo que hace por defecto es volverlo un objeto tipo columna, ¿no? Ah, Juan Camilo, que yo quiero tener la información desplegada en filas. Ah, pues entonces la puede transponer. No tiene ningún lío. Muy bien. Eso de alguna manera eh, mm, termina como las nociones básicas de la definición de objetos de tipo matriz. Ahora, esto es algo que ocurre muchas veces cuando uno trabaja con información, con datos, y es que usted tiene varias fuentes de datos y usted las quiere pegar de alguna manera. Digamos, usted tiene aquí una base de datos, tiene otra base de datos diferente, o sea, tiene dos matrices de datos diferentes y usted las quiere pegar. Entonces, usted las quiere pegar, las puede pegar, tiene muchas formas de hacer el merge, de pegarlo. Puede pegarlo por filas, puede pegarlo por columnas, puede pegarlo una encima debajo de la otra. Bueno, hay muchas formas. Vamos a explorar, unas formas diferentes de hacerlo, las más importantes empezando. Y la primera es, bueno, lo primero es vamos a generar las matrices, ¿no? Entonces voy a generar dos fuentes de información. Estos primeros ejemplos son ejemplos de juguete, como dicen, toy examples, como dicen por ahí. Son ejemplos que sirven para ilustrar el concepto, pero ya después que tengamos el concepto lo aplicamos en un caso real. Y estas dos matrices son matrices, voy a generar dos matrices A y B. Fíjese que esta matriz A la estoy llenando por filas, esta matriz B la estoy llenando por columnas, lo quise hacer así simplemente para recordar y ejemplificar. Y son matrices de tamaño 2 por 3. Entonces lo voy a ejecutar, ambos objetos. Mire que ya el espacio global se me está empezando a llenar de objetos. Si usted los quiere remover, los puede remover. Si los quiere dejar ahí, los puede dejar ahí. En este caso, como son objetos que no tienen tantos datos por dentro, no vale la pena ponernos a removerlos, pues porque en memoria no nos va a afectar mucho. Y bueno, veámoslos por un segundo, visualicémonos en la consola. Ok, aquí está la matriz A. Ok, aquí está la matriz B, dos filas, tres columnas. Tengo dos individuos y tres características en ambos individuos. Y bueno, antes de jugar con ellas y de poderlas pegar y de poderlas manipular de alguna manera, usted también las puede operar. Es decir, la suma usted la puede hacer. Esta es la suma de matrices, es decir, coge cada elemento de cada elemento y lo suma. Entonces lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, 7 y 1 le da 8, ahí está perfecto. La suma la hace igual que la hacíamos antes, solamente que valor a valor, valor a valor. Primer objeto, primera casilla con primera casilla, segunda casilla con segunda casilla, tercera casilla con tercera casilla, etc. Por ejemplo, veamos la última. Tiene 2 y tiene 7, 2 y 7 da 9, perfecto, listo. El resto de las operaciones aritméticas funciona exactamente igual. Es la multiplicación. Cuando usted hace esta multiplicación, es una multiplicación 1 a 1, es decir, primera casilla con primera casilla, segunda con segunda, etc. La división, lo mismo. Objeto a objeto, usted va dividiendo los números. Perfecto. Y aquí hay
y no me voy a detener en esto es para los interesados únicamente, la multiplicación de matrices. Es más, aquí le voy a poner, un comentario. Esta es la multiplicación, multiplicación de matrices. Para aquellos que están relacionados con el álgebra lineal y han tomado cursos de matemáticas en ese sentido, saben que la multiplicación de matrices es muy diferente de la multiplicación uno a uno. Me explico. Esta línea 69, eh, es una línea donde usted está utilizando el por común y corriente. Es un por que coge cada elemento de cada matriz y lo multiplica elemento a elemento. Pero existe otra multiplicación muy usada en ciencia de datos, muy usada en estadística, que es la multiplicación de matrices, que es muy particular. Y para aquellos interesados y que sepan de qué les estoy hablando, se hace con porcentaje por porcentaje. Ese porcentaje por porcentaje es la multiplicación propia de matrices cuando es compatible. Y para los que no estén familiarizados con el tema, con el álgebra lineal y eso, no se preocupe, a menos de que usted trabaje mucho con estadística, no va a ver esto muy seguido. Esto lo digo simplemente para aquellos que lo vean. Bueno, vamos a pasar un poco de página porque quisiera empezar a trabajar con estructuras más generales y con datos un poco más globales. Y de una vez, eso me va a dar pie para enseñarles la pregunta que decía Santiago ahorita de cómo acceder a elementos particulares de un arreglo. Vamos a verlo enseguida. Entonces, la vez pasada empezamos a trabajar con concatenaciones, pero al trabajar con estas concatenaciones, únicamente lo hicimos con valores numéricos, que lo volvemos a repetir aquí en estos primeros 4 objetos. Entonces, este es un objeto, muy seguramente vamos a hacer un ejemplo mucho más completo con este caso, cuando trabajemos con la base completa y total de las compañías Forbes. Y aquí lo único que hice fue a mano, cosa que uno nunca hace en la vida real, pero a mano, pasé los daticos uno por uno de las ventas, las ganancias, los activos y el valor en el mercado de esas compañías. Simplemente quise poner este ejemplo porque es algo como popular y con lo cual uno está relacionado ahí, o por lo menos ha oído escuchar. Pero pues si usted no trabaja con ejemplos así de finanzas o o a usted le interesan otro tipo de aplicaciones con otras variables, imagínese la variable que usted quiera. Entonces, en este caso, lo único que hice en las líneas 82 a 88 es crear 4 objetos de tipo numérico. Y en este caso, corresponden a pues, las ventas, las ganancias, los activos y el valor en el mercado de las compañías. Aquí, si mi memoria no me falla, estamos trabajando en billones de dólares, o sea, miles de millones, billones de dólares. Lo que quiere decir que en el top 10 de esas compañías, la primera compañía tenía unas ventas de 151 billones de dólares, tenía unas ganancias de 42 billones, unos activos de 3.473 y un valor en el mercado de 229 billones. Listo. Muy bien. Voy a ejecutar estos objetos y mire que me van a aparecer aquí en el ambiente global. Y me aparecen como, claro, como valores, como objetos numéricos que son. Y lo hice con 10. Ahora, no quise traer un objeto, no quise traer un caso un poco más elaborado hasta ahora importando datos porque quiero que nos demos la idea global con un caso chiquito y ya luego lo expandemos. Entonces tenemos ventas, ganancias, activos y valor del mercado por separado. Lo tenemos, tenemos los números en valores diferentes, en objetos diferentes. Listo. Hay un tipo de objeto que no habíamos trabajado antes. Lo voy a poner aquí.
es el país. Fíjese que este país tiene caracteres por dentro, tiene letras, por decirlo, strings, como usted lo quiera llamar, pero caracteres por dentro. Ahora, en R, usted puede, si usted quiere trabajar con texto, usted lo puede hacer, eh, y la forma de hacerlo es eh, poniéndole unas comillas alrededor del texto que usted quiere, con el que usted quiera trabajar. Y dentro de esas comillas, usted puede poner el texto que usted quiera, puede poner la cantidad de caracteres que usted quiera, con tildes, sin tildes, con números, sin números, bueno, mayúsculas, minúsculas, lo que usted quiera. En este caso, simplemente estoy poniendo, como es un ejemplo trivial, chiquito, estoy poniendo el país de las compañías en las cuales están localizadas en la lista Forbes. Entonces, por ejemplo, la primera compañía que tenía estas ventas, estas ganancias, estos activos, este valor en el mercado, pues estaba en China. De hecho, es un banco chino. La segunda compañía era de China, la tercera era de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Bueno, la décima era de Japón. Listo. Ahí está el país. Muy bien. Varias cosas. La primera es que, bueno, voy a limpiar la consola. La primera cosa es que, si usted se da cuenta, primero, a la hora de ejecutarlo, ya eso le aparece en el ambiente global. Ya usted tiene eso almacenado en el ambiente global. Fíjese que aquí ya tiene activos, ganancias, país, bueno, bla, bla, bla. Si a usted no le interesa trabajar con A, B y C, pues usted los puede borrar o, mire que aquí tiene la escobita, o simplemente los puede dejar ahí porque son objetos muy chiquitos que no le van a consumir mucha memoria. Bueno, ahora, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es, vamos a crear una estructura de datos basada en matrices con esta información. Pero antes, mire que si yo escribo class, algo que olvidé decir, mire que si yo escribo class de, no sé, activos, si yo escribo class de activos, me tiene que salir numeric, claro, porque son objetos que es un objeto que constituye a partir de valores numéricos, perfecto. Pero si yo hago class de país, ya no me va a salir numeric, ¿no? El tipo de objeto es un carácter. Ahora, esto es otro de los mensajes bien importantes que he querido darle a través de estas clases. Como R es un lenguaje de programación orientado a objetos como muchos otros, siempre usted tiene que tener en la mente con qué tipo de objeto está trabajando. Siempre usted tiene que tener en la mente con qué tipo de objeto está trabajando para saber qué rutinas le aplican a ese tipo de objeto, para saber qué tipo de operaciones usted puede tener o puede hacerle a ese tipo de objeto. No son, por ejemplo, si usted tiene una matriz, usted da una matriz, puede calcularle, no sé, la inversa, por decir cualquier cosa, el determinante o, bueno, lo que usted quiera. Pero si ya son strings o si ya son caracteres, perdón, ya usted no puede hacer ese tipo de operaciones. Entonces, saber siempre qué tipo de objetos con los cuales usted está trabajando es fundamental para saber qué rutinas le aplican y no le aplican. Muy bien. Una vez ya hecho ese comentario, ya tenemos otro tipo de objeto, es un objeto tipo carácter. Voy a conformar una base de datos. Esta va a ser nuestra primera base de datos, va a ser nuestra base de datos tipo 0, por decirlo de alguna manera, porque es una base de datos muy chiquita, muy de juguete, por decirlo de alguna manera. Y mire esto, van a pasar varias cosas. Voy a mencionar varias cosas para que usted vea la facilidad y como la maniobrabilidad que tiene R a la hora de manipular bases de datos. La primera es que si usted tiene ventas, y lo voy a poner aquí en la consola, si usted tiene ventas, pues claro, le aparecen todos los valores numéricos de las ventas ahí en la consola. Si usted pone ganancias, le aparecen todas las ganancias ahí en la consola, pero supongamos que alguien me dice, ok, yo quiero tener un solo objeto con esos números. Pues usted lo logra muy fácilmente simplemente escribiendo la concatenación. Usted pone, voy a concatenar las ventas y las ganancias. Entonces, fíjese que usted no tiene que
Ah, y otra cosa chévere, le aparece el autocompletado, ¿no? Usted no tiene que ponerse a escribir uno por uno otra vez el objeto y control C, control V o tratar de hacerlo a mano nuevamente, no. Simplemente concatenar ventas y ganancias y lo pone uno al lado del otro. Y mire que ahí aparecen los 20 números uno después del otro. Listo. Ahora, cuando yo conformo bases de datos, cuando yo conformo bases de datos, eh, um, básicamente yo lo trato de dejar todo en un solo objeto, ¿no? En una sola matriz, en una sola estructura, en un solo arreglo. Entonces, aquí, simplemente para ilustrar, para hacer dos ejemplitos chiquitos, eh, voy a generar un arreglo. Mire cómo lo leería uno. Voy a generar un nuevo arreglo que voy a llamar A, cuyos datos provienen de las ventas y de las ganancias. Pero fíjese, usted debe tener en este momento en la cabeza que primero están las ventas y luego están las ganancias. Es decir, primero tiene unos valores, primero están los valores de las ventas y enseguida a la derecha están los valores de las ganancias. Y esa matriz va a estar constituida por 10 filas y 2 columnas. Claro, este 10 y este 2 no son coincidencia. Le puse 10 y 2 porque tengo 10 valores para cada característica y 2, pues porque tengo dos características, ventas y ganancias. Y mire que le pongo by row igual a false. Esto no es necesario, ¿no? Esto no es necesario porque R por defecto llena las, las matrices por columnas. O sea, no es necesario poner el by row igual a false. Pero lo pongo simplemente para hacer mi punto. Y mi punto es que voy a conformar una matriz, lo voy a ejecutar, cuya primera columna van a ser las ventas y segunda columna van a ser las ganancias. Aquí está. Mírelo. Entonces, ya lo ejecuté. Ahora simplemente, fíjese, otro mensaje. Fíjese que a la hora de ejecutarlo, el objeto que antes se llamaba A se borró. Y sobreescribí este nuevo objeto con esta información. Y mire que ahora la matriz de datos me queda así. Que ¿cómo sabía R que la primera columna iban a ser las ventas y la segunda las ganancias? Pues porque yo lo puse en ese orden, puse ventas ganancias. Que cómo sabía R que primero que me tenía que poner 10 y 10, pues porque le puse 10 filas y 2 columnas. Que yo hubiera podido poner 5 y 5. Claro que hubiera podido poner 5 y 5, pero no tendría, perdón, hubiera podido poner 5 y 4, pero claro, 5 por 4, 20, pero no tendría mucha gracia porque a mí lo que me interesa es poder almacenar la información de una forma, de alguna manera coherente. Entonces, la forma coherente de hacerlo es poner en las columnas, poner las variables y en las filas poner los individuos. Claro, la primera compañía, que yo sé que viene de China, no lo tengo aquí ya puesto, pero yo sé que viene de China, tenía estas ventas y estas ganancias. Punto. La segunda compañía tenía 134 en ventas y 35 en ganancias. Bueno, así va. Ahora, voy a hacer lo mismo con B. Voy a hacer lo mismo con B, solamente que ahora voy a poner activos y valor en el mercado. Lo mismo, activos y valor en el mercado. Voy a generar otra estructura de información, B. Entonces, fíjese que ahora tengo todos los datos como repartiditos en dos matrices. ¿Por qué lo quise hacer así? Pues para jugar un poquito con las matrices y como que manipular diferentes objetos. Honestamente, en un caso práctico, yo lo pongo todo en una sola matriz de una y ya, como lo vamos a hacer a continuación. Pero simplemente para jugar con las matrices y cuando uno está aprendiendo a ver diferentes ejemplos y poder darnos una idea de cómo manipular las cosas. Entonces, fíjese que A tiene toda la información contenida de las ventas y de las ganancias. B tiene toda la información contenida en activos y valor en el mercado. Y son objetos de tipo matriz que tienen el mismo tamaño. 10 por 2. 10 por 2. Ahora, Juan Camilo, ¿será que yo puedo generar toda una base de datos de una sin ponerme a hacer primero una y luego la otra? Claro. Mire que en C, en la matriz C, voy a generar una nueva estructura de datos, una nueva estructura de información que tiene 10 filas y 4 columnas. Claro, en row es igual a 10, en call es igual a 4.
no lo voy a hacer por filas, lo voy a hacer por columnas, porque si usted se da cuenta, acá dice by row igual a false, lo cual me lleva a otro punto y es que false, usted lo puede escribir así con las letras completas, pues false, o simplemente puede escribir la letra F. Lo mismo con true, ¿no? True, usted lo puede escribir con la letra, true usted lo puede escribir así como con mayúsculas, o puede escribir simplemente la letra T mayúscula. O sea que por nada del mundo llame a un objeto F mayúscula o T mayúscula, porque el false y el true es nuestra manera de interactuar con el computador y decirle cómo quiero hacer las cosas, si por filas o por columnas o, bueno, falso y verdadero. Son objetos de tipo lógico, lo vamos a ver enseguida. Entonces, mire qué va a pasar con C. Lo que va a pasar con C, lo que va a pasar con C es que ahora tengo 40 entradas, tengo 40 datos, todos almacenados en forma estructurada por filas y columnas. Filas son las empresas, columnas son las variables. ¿Qué clase de objeto es ventas? Pues la clase de objeto es numeric, claro. Recuerde que en ventas era la concatenación, ya lo sabíamos. ¿Qué clase de objeto es país? Pues ya vimos que era carácter, perfecto. ¿Qué clase de objeto es Pues matriz, array, como usted lo quiera llamar. Muy bien. Ahora, vamos a jugar un poquito con la data. Quise hacerlo de esta forma para ejemplificar varias operaciones cuando usted tenga varias bases de datos dispersas. La primera es cómo unir, cómo mezclar bases de datos por columnas. Claro, olvídese que tiene C. Olvídese que tiene la matriz C con todos los valores. Olvídese que tiene ya estos datos así conformaditos. A veces sucede que uno tiene unos datos por un lado, unos datos por otro lado y simplemente los quiero pegar, poner uno al lado del otro. Esa función, esa rutina, lo hago con la función cbind. Cuando usted escribe cbind, lo que va a hacer es coger a la matriz A y pegarle por derecha la matriz B. Entonces, claro, cuando yo lo haga, pues básicamente me va a quedar la matriz C que ya tenía antes, obvio, pero, pues lo quise hacer así simplemente para ilustrar cómo pegar bases de datos por filas. Obvio, la cantidad de filas de A tiene que coincidir con la cantidad de filas de B, ¿no? Pues para que tenga sentido unirla, ¿no? Porque si aquí tengo 5 filas y aquí tengo 10, pues no va a saber cómo cuadrarlo bien. Listo. Entonces, a ese objeto lo voy a llamar FG10. Simplemente le puse ese nombre porque son los datos que venían de la Forbes Globe y es el top 10, ¿no? Esas son las primeras 10 compañías. Miren, bien, veamos qué pasa. Y aquí está. Es básicamente toda la información condensada en una sola matriz de 10 por 4, donde yo sé que tengo las ventas, las ganancias, los activos y el valor. Las ventas, las ganancias, los activos y el valor. Listo. Por ahora, no se dé mala vida pensando, como tratando de recordar, la primera columna era activos o era ganancias o qué. Bueno, después hay un truquito, ahorita se lo enseño para ponerle nombre a las columnas y todo eso para que usted recuerde bien qué es cada variable, pues. Muy bien. Entonces, pero por ahora piense que usted tiene un archivo rectangular. Usted puede pensarlo como una hoja de Excel si usted quiere, un archivo rectangular cuyas entradas por columnas corresponden a ventas, ganancias, activos y valor y las filas a las compañías. Ahora, Juan Camilo, usted pegó las matrices así horizontalmente. ¿Por qué no lo hizo vertical? Hacerlo vertical se podría y se hace con la rutina rbind o rbind, como lo quiera decir, y usted pondría una debajo de la otra. En este caso en particular eso no tiene mucho sentido porque
pues claro, como la idea es tener la información totalmente estructurada, donde las variables sean las columnas y las filas sean los individuos, pues dejar, ¿de qué tamaño me va a quedar? Me va a quedar de tamaño 20 por 2. Y ese almacenamiento no tiene mucha gracia porque entonces se me van a confundir las compañías. Pero en caso en algún momento usted quiera fusionar dos bases de datos por filas, también lo puede hacer. También lo puede hacer. O sea, usted puede hacerlo horizontal o lo puede hacer vertical. Cualquiera de las dos formas. Muy bien. En este momento voy a remover los objetos A y B. Esa es la función remove, rm. Esa función remove, claro, A y B no los voy a utilizar más. ¿Por qué? Porque ya todo lo fusioné en una sola base de datos. Entonces, simplemente los voy a remover. A y B. ¡Pum! Ahí está. Mire que ya se fueron del ambiente global. Ah, Juan Camilo, que yo quiero remover también C y D. Pues hágale. Usted puede escribir RM, C, y D. Ah, Juan Camilo, que yo quiero eliminarlo todo de una. Pues simplemente déle la flechita, la escobita y ya. Listo. Ahora sí, vamos a arrancar con cómo acceder a, a objetos particulares del sistema. Claro, muchas veces yo quiero acceder. Mire que en este momento, voy a mostrarlo aquí en la consola. Recuerde que si usted quiere visualizarlo en el visor, simplemente le tiene que hacer clic aquí en el objeto, ¿no? Entonces, mire, aquí están las 4 variables, por eso aquí aparece una B, y aquí aparecen los individuos, como si fuera una hoja de Excel, mejor dicho. O si usted quiere visualizarlo en la consola, puede escribir simplemente FG10 y ¡pum! Aparece en la consola. Listo. Entonces, algo que se hace muy frecuentemente cuando uno maneja bases de datos, cuando uno manipula bases de datos, es acceder a elementos particulares como tal cual como me decía Santiago hace un segundo. Y es, ok, quiero acceder a la información, quiero acceder a la información de las ganancias, perdón, quiero acceder a la información de las ventas, o sea, primera columna, segunda fila. Entonces, aquí viene el mensaje más importante de todos y yo creo que es uno de los que uno debe llevarse a casa cuando está trabajando con esto de R. Es los paréntesis redondos se utilizan cuando usted quiere ejecutar rutinas. Por ejemplo, remover objetos, pegar matrices. Los objetos, cuando usted quiere ejecutar rutinas, paréntesis redondos. Pero cuando usted quiere manipular bases de datos, cuando usted quiere acceder a información de bases de datos, paréntesis cuadrados, paréntesis cuadrados, paréntesis cuadrados para manejo de información, paréntesis redondos para rutinas. Entonces, en este caso, mire qué estoy haciendo. Estoy diciéndole al computador, dígame por favor, o acceda por favor a la información de la segunda compañía y primera variable, o sea, ventas. Segunda compañía, primera variable. Lo que hay antes de la coma le indica la fila, lo que está después de la coma indica la columna. Entonces, si usted se da cuenta, eso es 134 billones. Vamos a ver, claro, 134 billones. Listo. Ahora, alguien me puede decir, yo quiero acceder a la información de toda una compañía. O sea, no quiero un valor particular, sino quiero toda la información de una compañía. Ah, bueno, entonces usted lo único que tiene que hacer es nuevamente con paréntesis cuadrados, escribir FG10, paréntesis cuadrados, 1 y coma. Deja vacío la siguiente cosa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando usted deja vacío, Juan Camilo, tengo que dejarle un espacio, pues si quiere dejarle 3 espacios, déjele 3. Si no quiere dejarle espacios, pues no le deje espacios. Bueno, lo importante es que usted escriba 1, coma, y lo siguiente lo deje vacío. ¿Para qué? Pues para indicarle al computador que usted no quiere filtrar por columnas y quiere el acceso a toda la información de la primera compañía, de la lista Forbes. O sea que, ¡pum! Ahí está. Vamos a corroborar que esté bien. 151 a 229, perfecto. 151 a 229. Ahí usted accedió a la información de toda la compañía. Ahora, Juan Camilo, yo quiero, y aquí viene como, aquí empieza a aparecer como el valor de las concatenaciones. Supongamos que usted quiere tener acceso a toda la información de las
del top 3, de las primeras 3. Ah, bueno, pues una manera es decirle, ok, de la base de datos, FG10, paréntesis cuadrados, porque ahora estoy manipulando información, quiero toda la información de las primeras 3 compañías y mire que usted no está poniendo nada después de la coma, lo que quiere decir que no está filtrando por columnas, o sea, está dejando toda la información de las columnas. Entonces, lo único que tiene que hacer es 1, 2, 3 concatenado, ¿no? Concatenado. Por eso es tan importante hacer secuencias, pues porque son maneras de decirle al computador qué hacer. Y esas secuencias van a aparecer en los gráficos, esas secuencias van a aparecer en todo lado. Eh, y listo. Entonces, perfecto. Ahí está. Eso quiere decir que usted filtró por filas, pero dejó libre por columnas. Ah, ¿por qué dejó libre por columnas? Porque después de la coma no puso absolutamente nada. Listo. Ah, Juan Camilo, que es que ponerme a escribir esta secuencia si es muy largo, pues bueno, si usted quiere escribir la secuencia cortico con el 2 puntos, pues también lo puede hacer. Entonces, 1, 2 puntos, 3, quiere decir de 1 hasta 3. Entonces, lo mismo. Aquí está toda la información. ¡Pum! Ahí está. Lo mismo, es lo mismo. Dos formas de hacer exactamente lo mismo. Que ahora yo quiero tener acceso a los últimos 5, a toda la información de las últimas 5 compañías. Es decir, sin importar qué columna, quiero todo lo que está de las 6 a la 10, o sea, de las últimas 5 compañías. Bueno, pues escribe de 6 a 10, es todo. Eh, y bueno, y fíjese que después de la coma usted puede poner la cantidad de espacios que quiera. Esto no es susceptible de espacios. Si quiere, a veces usted lo deja así. A mí me gusta siempre dejar un espacio. Me parece como, me recuerda que no estoy filtrando por variables. Listo. Y ahí está toda la información de los últimos 5. Y bueno, usted ya se lo imaginó, me imagino. Ya en este momento usted debe estar pensando que, pues si eso sirve para las filas, pues también sirve para las columnas, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir este espacio coma 1? Espacio coma 1. Bueno, espacio que no estoy filtrando ningún individuo, o sea, por filas no estoy ni haciendo ninguna valoración. Solamente estoy filtrando por columnas, es decir, quiero toda la información de la primera variable, es decir, de la primera columna, o sea, ventas. Listo. Entonces vamos a ver. Ahí me la bota. Sí, ahí está, perfecto. Ahí está toda la información de ventas. Listo. Y mire que me la bota como una concatenación, ¿no? Muy bien, porque es una sola columna. Listo. Ahora, lo mismo funciona con lo otro. Yo quiero tener la información de todas las compañías, pero únicamente tener ventas y ganancias. Únicamente tener ventas y ganancias, correcto. Únicamente tener ventas y ganancias. Entonces, pues usted escribe la concatenación. O sea, antes de la coma, mire, paréntesis cuadrados, pilas, paréntesis cuadrados. Antes de la coma, usted no pone nada. Y después de la coma, pues pone las variables que usted quiere, 1 y 2. Perfecto. Ventas y ganancias. Ahí está. Toda la información de esas dos. Que yo quiero escribirlo con el 2 puntos, pues porque no me gusta escribir la concatenación. Quiero escribirlo, eh, porque es que me da mucha pereza escribir C, paréntesis. Pues bueno, escríbalo así. Es lo mismo. Perfecto. Ahora, obvio, yo escribí aquí como ejemplo de juguete 1 y 2, ¿no? Si usted quiere escribir 3 y 4, pues póngale 3 y 4. Si usted quiere escribir 1 y 3, pues póngale 1 y 3. Bueno, es lo que usted quiera. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a mezclar. Vamos a empezar a mezclar. Vamos a empezar a mezclar. Vamos a mezclar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tengo paréntesis cuadrados, lo que quiere decir que voy a ejecutar un filtro. Listo. Y voy a filtrar, bueno, 6 a 10, lo que quiere decir que 6 individuos, 6 a 10, o sea, la cola del top 10 y la última columna. La última columna correspondía a el valor en el mercado. Listo. Ahí está. Que yo quiero únicamente el 1 y el 10, o sea, quiero la primera compañía del top y la última compañía del top 10. Y quiero además las variables 1 y 4. Entonces, claro, mire, aquí está el filtro. Me queda una matriz 2 por 2, ¿no? Dos compañías, dos variables. Listo.
Ahora, olvidé poner, aquí hay muchas cosas que usted puede hacer, pero simplemente un truquito extra, y es, supongamos que usted quiere eliminar columnas o individuos, da lo mismo. Entonces, supongamos que yo quiero coger toda la base de datos exceptuando la columna 4. Toda la base de datos exceptuando la columna 4. Pues alguien me puede decir, pues simplemente escriba FG10, paréntesis cuadrados, y bueno, como no quiero hacer filtros por individuos, o sea, escribo espacio, bueno, ese espacio no es necesario. Y entonces quiero eliminar la columna 4, o sea, quiero todos los individuos, columnas 1 a 3. Bueno, entonces usted puede escribir 1 a 3. Pues fácil, ¿no? Ya lo habíamos visto. O usted puede escribir así, menos 4. Menos 4. Entonces, lo que hace eso es simplemente, no, vamos a escribirlo así para estar seguro. Menos concatenación 4. Menos concatenación 4. ¿Qué quiere decir eso? Que coge la columna 4 y la elimina, ¿no? El menos quiere decir que la vamos a quitar. ¡Pum! Ahí está. Que yo quiero toda la base de datos, exceptuando las columnas, exceptuando las columnas 3 y 4. Bueno, entonces voy a quitar las columnas 3 y 4, entonces pongo concatenación 3 y 4, por ejemplo, y le pongo el signo menos para indicar que las quiero eliminar. Entonces, mire que 1 y 2. Bueno, ese par de truquitos me hacía falta. Listo. Bueno, ya son las 7:30. Vamos a utilizar estos últimos minuticos para abordar otro tipo de estructuras. Y arranco diciendo lo siguiente. Y es que estas matrices que acabamos de... Este objeto tipo... Ya hemos visto varios tipos de objeto. Vimos objeto tipo numeric. Vimos objeto tipo character. Vimos objetos tipo matrix. Vamos a ver otro tipo de objeto que se llama data frame. Ya ahorita vamos a ver en qué consiste. Y es que las matrices, bueno, y vimos otro tipo de objeto que es el lógico, ¿no? El falso y el verdadero, true y false. Esos son objetos tipo lógico. Bueno, logical, como le quiere decir. Mire, class, si usted pone class y true, por ejemplo, true significa verdadero, obvio. Entonces, mire que le sale lógico. Ese es un objeto de tipo lógico. Lo mismo que es el falso, ¿no? False. Recuerde que si usted quiere escribir la F únicamente, también lo puede hacer. Muy bien. Las matrices, y aquí viene la idea clave de esto de los data frames. Las matrices únicamente admiten valores numéricos. Es decir, si usted tiene bases de datos, como teníamos ahorita, teníamos bases de datos que sean únicamente valores numéricos, pues el objeto matriz es un objeto con el que uno trabaja muy fácilmente, todo funciona perfecto y ya usted aprendió a manipularlo de alguna manera. Pero, la verdad sea dicha, muchas veces las bases de datos son mixtas. Es decir, usted tiene variables numéricas, como ya vimos, ventas, activos, ganancias y valor de la compañía en el mercado, pero también tenía el país, que era carácter. Si usted quiere mezclar esos tipos de variables, es decir, si usted quiere hacer una mezcla entre variables quali con quanti, usted lo puede hacer por medio de ese tipo de objetos nuevo que se llama data frame. Entonces, los data frames, si usted quiere, lo puede visualizar como una matriz. Es decir, un data frame no es más que una misma matriz, solamente que ahora las matrices admiten una mezcla de esos dos tipos de variables. Y además tienen otras características que para la manipulación son muy útiles, que las matrices no tienen. Las matrices a veces, pues ya usted aprendió cómo manipularlas con los paréntesis cuadrados. Los data frames tienen otros truquitos ahí con los que permiten jugar con ellas de una forma mucho más fácil y los vamos a ver ahorita en estos minutos que nos quedan. Entonces, mire, para definir un data frame, para definir una matriz, yo escribía matrix. Para definir un data frame, simplemente usted escribe
data.frame, punto. Y pues ahora lo que voy a escribir son todos los valores, todos los valores. Esto es algo que uno hace muy rara vez, que es meter todo a mano, pues porque lo que uno hace en un caso práctico, cuando uno tiene una base de datos grandes, es simplemente importarla de un archivo de Excel o de texto plano o de Access o lo que sea. Pero bueno, aquí lo estoy definiendo a mano. Y lo que estoy haciendo es data frame y pongo aquí las variables o los objetos que quiero introducir dentro de ese objeto. Y mire que lo voy a llamar igual, ¿no? FG10, Forbes Globe Top 10. Si quiere llamarlo, no sé, A o quiere llamarlo como lo quiera llamar, llámelo como quiera, solamente déle un nombre que usted le recuerde que tiene por dentro ese objeto. Listo. Y bueno, claramente, si usted recuerda, en el ambiente global, en este momento, yo tengo un objeto ya que se llama FG10, que es una matriz. Cuando, cuando ejecute, cuando ejecute este, este comando, pues la verdad es que va a sobreescribir lo que ya tenía antes. Y mire que ahora lo que se borró, ahora ya se borró lo que ya tenía, se borró lo que ya tenía. Aparece en el ambiente global bajo la categoría de data, igual que las matrices. Y mire lo que pasa. Le aparece una flechita nueva donde le aparecen las variables. Eso facilita mucho como saber qué tiene por dentro una estructura. Bueno, aquí usted la puede, le dice, bueno, el primer objeto es país y es un objeto de tipo carácter y aquí le muestra algunos valores. El siguiente objeto es ventas, es numérico y aquí unos valores. Bueno, y si usted quiere, bueno, tiene 10 observaciones y 5 variables, ya lo sabíamos, tenemos 10 observaciones, o sea, 10 compañías y 5 características. Y bueno, si usted le hace clic, pues nada, ahí le aparece todos los datos. Entonces es como una matriz, pero además de eso, usted puede mezclar como los tipos de valores y en términos de estructura tiene otras propiedades bonitas. Por ejemplo, le aparece el título de las variables, si usted se da cuenta aquí. Segundo, le aparece el contenido de cada de cada uno de los objetos, como le acaba de mostrar acá. Entonces, esas son de las ventajitas de trabajar con data frames. Bueno, eh, um, supongamos que, y esto lo hago, esto usted lo hago porque a veces los nombres de las variables, por ejemplo, cuando yo trabajo con bases de datos del DANE, el DANE, las variables ya vienen codificadas, tienen nombres, digamos, muy específicos dependiendo del capítulo del cuestionario, de la pregunta y demás, y los nombres son muy raros, o sea, P10A38. Eso es la pregunta 10, capítulo 8, no sé qué. Entonces, uno puede, a mí me gusta trabajar con nombres mucho más fáciles. Entonces, varias cosas. Primero, mire, si usted escribe call names obviamente quiere decir los nombres de las columnas, y yo escribo call names FG10, pues le van a aparecer los nombres de las variables, ¿no? Listo, los nombres de las variables, ahí está. Ahora, supongamos que por algún motivo usted quiere renombrar las variables, lo voy a hacer simplemente para ilustrar el ejemplo. Supongamos que quiero trabajar con las variables en inglés, entonces lo voy a poner aquí, country, sales, profits, assets, and value. Listo. Entonces, lo único que usted hace es a call names asignarle los nuevos valores con una concatenación, ¿no? Y mire que tienen comillas los valores. ¿Por qué? Porque son letras, son nombres, son caracteres. Al ejecutar ese comando, esto no, no hay que hacerlo, ¿no? Esto no hay que hacerlo. Es solo en caso de que usted quiera renombrar las variables en algún caso particular que usted quiera trabajar. Lo voy a renombrar. Listo. Y mire ahora qué pasó con el objeto. Ah, le cambié los nombres. Punto. Country, sales, profits and value. Sí, country, sales, profits, assets and value. Listo, ahí está. Ok. Ah, bueno, ¿qué clase de objeto es? Ya sabemos, es un objeto tipo data frame. Entonces ya tenemos matrix, data frame, numeric, character and logical. Tenemos ahí las 5. Ah, ¿cuál es la dimensión del objeto?
Esto es muy importante, sobre todo cuando uno está importando bases de datos, porque cuando uno está importando bases de datos, pues uno no sabe muy bien qué tipo de objeto es. O sea, no qué tipo, bueno, primero qué tipo de objeto es y segundo, cuántos individuos y cuántas variables tengo. O sea que en este caso, vamos a ver, pues es un ejemplo muy chiquito. Yo ya sé que esto tiene 10 compañías y 5 variables, perfecto. Número de individuos en row, ya lo sabíamos, el tamaño de la muestra, sabemos que es 10. En call, la cantidad de características o features que vamos a trabajar, 5, muy bien. Y bueno, y aquí vamos a empezar un poco con la manipulación, con el manejo de la información. Los data frames tienen una ventaja muy chévere y es que usted puede acceder a la información de ellos de una forma un poco más dinámica. Me explico. Voy a hacer esto es como un truquito aquí. Voy a escribir en la consola FG10. Listo. Muy bien. Si usted escribe el signo pesos, mire que inmediatamente se le abre una consola nueva con los nombres de las variables. Entonces, algo muy chévere de trabajar con los data frames es que usted puede acceder a la información de una característica en particular simplemente con el signo pesos. Usted escribe F, el nombre del objeto, signo pesos, y ese signo pesos le da acceso a usted a todo. Entonces, no hay necesidad de memorizar, uy, ¿en qué columna era que yo tenía las ventas o las ganancias o algo así? Cosa que con las matrices a veces toca tener cuidado. Entonces, bueno, supongamos que quiero acceder a la información de, no sé, de value. Entonces, listo, simplemente señalo value o escribo value ahí con el teclado. Y bueno, y ahí está toda la información de value, del valor en el mercado. Perfecto. Ah, bueno, supongamos que, y bueno, y el resto funciona igual. Supongamos que yo quiero tener acceso a la información de toda la base de datos de las columnas 1 y 2. Bueno, pues ya sabemos los filtros. ¡Pum! Ahí está. País y ganancias. Ah, bueno, eh, um, supongamos que, pues como ahora tenemos nombres, pues ya usted si quiere puede dejar de usar los números, puede usar las letras y puede acceder a la misma información utilizando las letras, ¿no? Mire que es exactamente la misma base de datos. Y aquí le voy a dar un truquito. Aquí le voy a dar un truquito, mire. Voy a escribir aquí no, no crea que yo me pongo a escribir todo esto siempre, ¿no? Esto tiene shortcuts, ¿no? Entonces voy a escribir aquí FG10. Bueno, como voy a hacer filtros, voy a escribir paréntesis cuadrados. Mire que a la hora de escribir el paréntesis cuadrados se abre y se cierra ahí mismo, ¿no? Eso es una de las ventajas de RStudio. Antes no pasaba eso. Bueno, voy a filtrar por variables, o sea que escribo espacio, coma, listo. Y voy a filtrar, voy a dejar las primeras dos variables como está ahí. Entonces, mire cuál es el truco. El truco es escribir la concatenación, paréntesis, paréntesis, y con la tecla Tab, que es la que tiene las dos flechitas, está en la parte izquierda del teclado, con la letra Tab, mire que me aparecen como los títulos de las variables. Entonces voy a escribir country, por ejemplo, voy a escribir country, por ejemplo, y voy a escribir, por ejemplo, no sé, profits. Ah, señales sales, no sé por qué. Voy a escribir aquí, profits, listo. Entonces repito, usted simplemente eh, paréntesis cuadrados, coma, y concatenar paréntesis, paréntesis, concatenar paréntesis, y con la letra tab, con la tecla tab, perdón, usted puede tener acceso a todo lo que usted quiera. Listo. Eso es para hacer los filtros. Muy bien. Bueno, individuos en particular, ya usted lo sabe. La primera compañía, ahí está. Entonces, mire, quiero acceder a toda la información de la primera compañía. Listo. Mire que la parte después de la coma no tiene nada, ¿no? O sea, no está filtrando por variables. Listo. Entonces, la primera compañía es de China. Ahí están los sales, profits, assets and value. Ahí está. Ah, que yo quiero esta concatenación. Bueno, aquí estoy accediendo a la información. Vamos a ver. Ya me acordé. Estas son todas las compañías de China. Mire, ahí está. Sin filtrar por variables. Juan Camilo, ¿será que siempre me toca escribir así los numeritos 1, 2, 6 y 8? La respuesta es no. La próxima vez le voy a enseñar o vamos a cubrir cómo hacer filtros sin necesidad de hacerlo con numeritos y hacerlo, digamos, de alguna forma más automática. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una base de datos de 60.000 registros,
pues yo no me voy a poner a escribir numeritos a mano ahí, o sea, no termino nunca, ¿no? Entonces, hay formas automáticas de hacer registros. Estas son las formas, digamos, manuales, pero que es bueno saberlas hacer para poder acceder a partes de la información de forma manual. Pero supongamos que usted tiene, bueno, lo vamos a hacer, tiene la lista Forbes con 2000 compañías y usted quiere todas las compañías de China. Pues yo no me voy a poner fila por fila, poner los numeritos ahí, la secuencia. No, hay una forma automática de hacerlo. Muy bien. Eh, um, vamos a finalizar. Vamos a finalizar con, o bueno, no, yo creo que lo voy a dejar ahí, no, sí, lo voy a dejar por ahí por hoy, porque vamos a trabajar cuando me hace falta mencionarles qué pasa cuando hay datos faltantes, porque esto es algo muy usual en ciencia de datos y en estadística y en cualquier área donde uno trabaje con datos, y es que muchas veces las bases de datos no están completas, ¿no? Fijo hay una compañía que le falta algún dato, o fijo hay algún individuo que no respondió, o fijo hay alguna cantidad que alguien no reportó. Bueno, entonces la próxima vez nos quedan, no, en 10 minutos que me quedan no alcanzo a cubrir todo eso. Entonces la próxima vez voy a arrancar aquí con esto de los datos faltantes. Y vamos a hacer filtros más especializados con bases de datos ya grandes. O sea, la próxima clase vamos a aprender a importar datos del sistema y vamos a aprender a hacer filtros globales para no tener que hacerlos a mano así como los vimos hoy. Y vamos a aprender a trabajar con datos faltantes. Muy seguramente, tal vez alcancemos, tal vez no. Este no es un módulo de visualización, pero vamos a cubrir algunos aspectos muy básicos, hacer algunos gráficos muy esenciales, muy básicos con el paquete base. El profesor Santiago en el próximo módulo va a cubrir aspectos avanzados de visualización, así que no vamos a trabajar mucho en eso, pero sí vamos a cubrir algunas cositas de visualización con data frames. Entonces con eso lo voy a dejar por ahí por hoy y termino con dos comentarios. El primero es, ya tienen acceso al aula virtual. Si no tienen acceso, si por algún motivo con el número de cédula no se lo deja entrar o alguna cosa, por favor escríbame un correo para yo reportar ese caso a la persona encargada. Y, y segundo, el taller, la tarea, como lo que usted tiene que hacer en casa para la próxima semana, lo vamos a hacer por el aula virtual. No, ya no lo voy a hacer por el Microsoft Forms, lo vamos a hacer por el aula virtual. Así que usted tenga acceso a eso va a ser bien importante. Nuevamente le voy a enviar la grabación de esto por si alguna cosa usted necesita verlo. Recuerde que todo el código está en RPOPs publicado, también está en el aula virtual publicado. Y le cedo la palabra a Santiago y a Camilo por si hay alguna inquietud adicional o alguna cosa adicional que se me Hay, escape. hay un par de preguntas pendientes y es cómo le puedes cambiar el nombre a una columna en específico. No sé si Ajá. nos puedes mostrar un ejemplo y la otra cosa es que no sé si tú lo tengas a la mano, pero si tienes las respuestas al primer taller. Ok. Aunque hay algunas personas que no lo han terminado, entonces no sé cómo prefieras Muy, manejarlo. sí, muy buena cosa. Voy a enviar, eso es una muy buena cosa. En el aula virtual también voy a subir las respuestas al taller. Voy a dar un par de días adicionales para que lo puedan completar las personas que no lo han hecho. Entonces, sobre el jueves o viernes voy a subir las respuestas para aquellas personas que no lo han mandado. Si quiero hacer cambios ok, hay varias formas de hacerlo. Si quiero hacer cambios a columnas específicas del data frame, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Supongamos que yo quiero cambiar los nombres de las primeras dos. Entonces, puedo jugar de la misma manera. Simplemente escribo call names, pero entonces ahora voy a filtrar la base de datos para las primeras dos, ¿no? Entonces voy a filtrarlo para país, por ejemplo, y sales. Entonces fíjese que en este momento lo que he hecho es, claro, si usted pone el call names de ese filtro, pues le va a salir country sales, ¿no? No más. Entonces, claro, como ya filtré esas dos columnas únicamente, pues simplemente reasigno los nombres para esas dos. Entonces voy a ponerle aquí, no sé, país y sales es ventas. Perfecto.
Entonces, bueno, ahí está. Sí, porque hice el filtro, ¿no? Hice el filtro. Entonces, ahí debió haber quedado el cambio. Vamos a ver. Voy a cerrar aquí. Vamos a ver si me cogió. Voy a borrar esto acá y voy a ver el call names del FG10. A ver si funcionó o no funcionó. No me lo cogió. Voy a pensarlo. De pronto hay algo que no me está funcionando. Venga a ver si hago lo siguiente. Voy a hacer el siguiente experimento. Si no me funciona este, me toca echarle cabeza por un segundo. Voy a hacerlo así. Voy a hacerlo en general. Voy a poner aquí NA y NA. Vamos a ver si así lo hace bien. Por algún motivo hay un error y es porque aquí se me fue un paréntesis. Vamos a verlo. Vamos a ver si así lo hizo. Sí, no, voy a echarle cabeza bien, a ver bien cómo hago el cambio. Pero para hacer un cambio algún específico, porque no me lo está tomando. No me funcionó haciéndolo en particular. Mientras tanto, dejémoslo con todas las columnas. Voy a echarle cabeza para hacerlo para columnas particulares. Bueno, no siendo más, nos vemos el próximo martes. Les voy a mandar la grabación nuevamente. Y yo ya tengo la tarea de cómo cambiar nombres específicos. Usualmente yo los cambio todos, entonces no recuerdo bien cómo se hace con específicos. Y se los muestro la próxima clase. Ahí yo tengo ya la tareita también pendiente. Les mando la grabación. Acceso a aula virtual ya la tienen. Cualquier cosa me pueden escribir. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima vez. Se cuidan.